Guacurarí, el subsecretario de Educación Técnica Profesional, el profesor Gilson Berger. Así que, Gilson, te damos un segundito la palabra. Un segundito nomás, dije, perdón. Bueno, igual soy práctico, soy técnico, así que con un segundo estamos bien. La verdad que agradecer a todos los participantes, sostener este nivel de participantes en todo el día, habla del nivel del Congreso y realmente eso nos llena de satisfacción. Creo que lo realizado estos últimos años nos ha puesto en una situación favorable a pesar de este mal momento de la pandemia, y eso es lo que tenemos que sostener y utilizar todos estos espacios para seguir aprendiendo, que es lo que nosotros estamos haciendo entre todos. Felicitar al equipo de plataforma, que realmente ha hecho un trabajo excepcional, y por supuesto felicitar al ministro que sostiene esta política educativa que bueno, nos entusiasma realmente. Así que muchas gracias a todos, y ahora sí a deleitarnos con Raúl y aprender juntos. Muchas gracias. Gracias, Dilson. Gracias. Y ahora estamos con la presentación de nuestro disertante, la frutillita del postre, le decimos nosotros, ya le dijimos, Raúl, no sé si nos habrás escuchado, si nos estás escuchando, pero ahí vamos con tu presentación informal, después vamos con la formal. ¿Vamos? Bien, así lo recibimos al doctor Raúl Santiago Campión, el padrino de la plataforma Guacurarí. Ya te hicimos padrino, te aviso, te estamos avisando desde ahora. Así que bueno, hacemos la presentación formal, Sofía, por favor, al doctor Raúl, y después le pedimos al ministro que inicie esta conferencia, que lo salude al doctor Santiago. Así es. Vamos a contarles a nuestros participantes y a aquellos que nos siguen que Raúl Santiago Campión es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra, en posesión de la acreditación de la ANECA como profesor titular de universidad. Es profesor titular interino del área de didáctica y organización escolar de la Universidad de La Rioja y director del máster Metodologías y Tecnologías Emergentes aplicadas a la educación en la misma universidad. Es un educador distinguido, como sabemos, pero además tiene el nombramiento de educador distinguido y consultor de desarrollo profesional de Apple. Es coordinador a nivel mundial del grupo de investigación de Flipping Learning Global Initiative. Ha desarrollado herramientas para la evolución de la calidad de los sistemas de formación online y de materiales multimedia educativos. Autor del libro Formación Online, Guía para Profesores Universitarios, y de más de 40 artículos de colaboración, artículos propios y de colaboraciones en libros sobre las aplicaciones de las TIC en la educación, la formación y el aprendizaje de idioma. Ha participado como consultor y asesor técnico en el desarrollo de proyectos educativos basados en nuevas tecnologías en diversos proyectos españoles y europeos. Colaborador habitual como profesor invitado en programas en el ámbito de las nuevas tecnologías en distintas universidades iberoamericanas. Raúl ha coordinado, dirigido o impartido más de 200 cursos, sesiones divulgativas y talleres de formación sobre temas relacionados con el aprendizaje, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y los idiomas. Es coautor de Formación Online, Guía para Profesores Universitarios, de Flipping Classroom, Cómo convertir la escuela en un lugar de aprendizaje, Metodologías inductivas, el desafío de enseñar mediante el cuestionamiento y los retos, y Tecnología móvil e innovación en educación, nuevos retos y realidades en el aula. Además, Raúl ya es un amigo de Misiones y de Plataforma Guacurarí y ahora recientemente nombrado padrino del Congreso.
tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estás haciéndonos el aguante, 12 de la noche, más o menos, ¿no? 12:30. 12:30. Bueno, esperemos que te haya quedado un poquito de lucidez en el día de hoy, que hayas descansado. La magia de la tecnología nos permite tenerte, al menos en la distancia. Habíamos hablado que ibas a venir al Congreso de este año, lamentablemente la pandemia no nos permitió, lo mismo que le decía Domingo, y es un placer, nuevamente, te consideramos, como sabes vos, no solamente un amigo, sino un padrino y un mentor de lo que estamos haciendo en la provincia. Te lo digo con toda la seriedad de la que me creo posible, porque sinceramente hemos encontrado en vos y en el equipo que trabaja contigo siempre una palabra de apoyo, una devolución y sobre todo también una voluntad permanente de preguntarse y preguntarnos, inquirir, pensar en el futuro, pensar lo que nos debemos y qué debemos hacer para mejorar. Creo que ese estímulo constante, ese desafío intelectual, que es el que nosotros también queremos proponer desde Plataforma, lo vemos muy claro en vos, en tus trabajos, en tu actualización permanente y en la demostración de que la famosa frase esa, el aprendizaje permanente, el aprender a aprender, bueno, también la tenemos que hacer nosotros todos los días. Así que simplemente yo muy contento, quiero reconocer al gran equipo de Plataforma por la jornada de hoy, más de 1000 personas constantes en todas las actividades. Estamos muy contentos por la experiencia y por el nivel extraordinario de todos los ponentes, y bueno, como bien dijeron las chicas, la frutilla de postre y el gran padrino del Congreso, que nos va a faltar de ahora en adelante a todos los congresos, sos vos, así que te vas a tener que hacer un lugar todos los agostos de tu vida para venir a Misiones. Así que bueno, bienvenido, Raúl. Pues muchas gracias. A ver si la frutilla no es amarga, sino que es una frutilla dulce, ya acabamos bien. Bueno, yo simplemente tengo que deciros que es un honor para mí estar aquí con estos amigos. Ya creo que tenemos que hablar en ese tono ya, ¿no? Especialmente, bueno, pues todo el equipo. Yo no he tenido la suerte de estar 12 horas escuchando el Congreso, pero bueno, por lo que estoy oyendo y viendo, tanto en las redes sociales como el rato que he estado conectado, los ratos que he estado conectado, pues ha sido un éxito. Así que enhorabuena, y que esto no quite para que el año que viene se haga presencial, claro, porque si no, esto no es lo mismo. No es lo mismo hacerlo así, pues muy bien que salga, ¿eh? Así que muy bien, muchas gracias, Sofía. Con quien más me he comunicado estos días ha sido con Sandra para organizar un poco todos estos temas, así que enhorabuena por todo este trabajo que estáis haciendo, bueno, todo el equipo, Verónica, etcétera, etcétera, etcétera. Si dijese todo el nombre no tendría tiempo para hablar un poquito. Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser, ya habéis tenido yo creo que bastantes platos de herramientas, ¿verdad? Con Domingo, con Javier, con Melina. Entonces yo pretendo acabar un poco, ir aligerando ya el postre, que sea un postre ligerito, pero que sea un postre que tenga fundamento. Entonces lo que se me ocurría era, bueno, pues esta pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, pues seguramente a todos nos ha hecho reflexionar, ¿no? Y al que no le ha hecho reflexionar, mal asunto, sobre qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido en nuestra educación, qué cosas tienen que cambiar. Y por eso, como decías, le hemos titulado a esta presentación algunas lecciones que hemos podido aprender, ¿no? A ver si es verdad que hemos podido aprender algunas lecciones y que no es como la película Regreso, pero no al futuro, sino del futuro, y que dentro de 2 meses o de 6 meses, cuando esto haya pasado, estemos como estábamos antes y no hayamos aprendido antes. Me va a permitir compartir la pantalla con la presentación. A ver, ¿puedo compartir la pantalla, verdad? A ver. Esta presentación, como veréis ahora, ya la vais a poder seguir a través de un código QR que os he dejado preparados. Y bueno, como decía, la hemos titulado así, ¿no? La he titulado así. Algunas lecciones que hemos podido aprender, el modo Flip Learning y como lo habéis titulado, el aprendizaje remoto de emergencia, ¿no?
Hay mucho material en esta presentación y, por tanto, yo me voy a ir simplemente a las cuestiones básicas, a lo que considero importante, y como va a estar disponible, luego aquel que quiera dedicar otras 12 horas después a seguir investigando y leyendo, bueno, pues va a tener ahí, tiene el fin de semana por delante también si lo quiere. Entonces, bueno, voy a dejaros un segundito aquí el código QR para que lo podáis escanear, incluso podéis seguir también la presentación en tiempo real, aunque la estéis viendo, y también, por supuesto, el enlace a la presentación que os podrán pasar desde la plataforma. Bueno, os dejo un segundito ahí para que lo podáis escanear y comenzamos ya, porque si no, como digo, hay mucho material que poder trabajar. Bueno, yo me he permitido coger a esta señora tan simpática que tiene seguramente mucha experiencia en formación y en aprendizaje. Y hablando con ella, todo virtual y figuradamente, por supuesto, hemos llegado a la conclusión de que habría como 6 lecciones básicas que podríamos extraer, que podríamos aprender los educadores, las familias, los maestros, las maestras, sobre lo que ha ocurrido y cómo intentar que no ocurra algo parecido en el futuro, ¿no? Ahora mismo tenía abiertas por ahí un montón de pestañas, porque cualquier periódico que abras ahora, me imagino que en Argentina también ocurre lo mismo, en cualquier otro país, pero en España es la vuelta al cole. La vuelta al cole en España es el martes de la semana que viene, el día 1 de septiembre, y nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Las comunidades autónomas, cada una está haciendo su propio plan de contingencia. Lo cierto es que los contagios, los rebrotes se están multiplicando. No con la misma virulencia ni con la misma letalidad que hubo en marzo y en abril, pero eso supone también pues, un problema añadido, especialmente en un ámbito donde hay tanto contacto como es la escuela. Por lo tanto, ahora mismo lo que hay en España es una auténtica sensación de incertidumbre sobre lo que va a pasar, ¿no? Y cómo se va a desarrollar el curso académico, especialmente el primer curso académico. Pero por eso es interesante que analicemos que no es lo mismo formación online que aprendizaje remoto de emergencia. Esa es la primera lección que podríamos extraer. Es algo que ya tuve la ocasión de hablar con Miguel hace también unas semanas en otro evento, y creo que es interesante que profundicemos en ello, ¿no? Aquí la imagen de ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Waldo? En la edición Distancia Social, pues eso, es muy fácil de identificar, ¿no? Ahora mismo, ¿dónde está Wally? Pues eso es lo que nos está ocurriendo también ahora. Fijaros, en esta infografía yo creo que es muy interesante y que seguramente a muchos profesores les va a dar pistas, ¿no? Sobre las diferencias entre lo que se hace en clase presencialmente, que sería el 1, la clase magistral sin apoyo tecnológico, y el extremo opuesto, que serían los MOOCs, los cursos como los cursos Massive Open Online Courses. Es decir, cursos autogestionados por el participante y que puede que no tengan ningún tipo de apoyo por parte del tutor, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo, si os fijáis, en un ecosistema muy amplio, ¿no? La clase magistral es lo que muchos profesores tenían establecido como su ecosistema de trabajo, como su ecosistema docente. Algunos ya utilizaban la clase presencial con algo de apoyo tecnológico, estoy hablando, por supuesto, en términos generales. Otros utilizaban la clase presencial apoyada por TIC en determinados procesos, por ejemplo, en procesos de evaluación, y ya nos entraríamos en determinar los modelos, como es el caso del Estado de Misiones, que utilizan el Flip Learning como una estrategia pedagógica, como una estrategia docente consolidada. Otros que utilizan el Blended Learning, luego hablaremos un poco más en detalle de la diferencia entre el Flip y el Blended. Y, lógicamente, en muchos casos nos ha llevado a plantearnos situaciones como las de hacer clase inversa, clase al revés, pero además online. Luego, como lo vamos a distinguir, aunque yo sé que en Misiones hay un altísimo conocimiento y aplicación de lo que es el modelo clase inversa, creo que sería interesante que repesquemos algunas cosas que nos dice la investigación realmente para pensar que todos estamos llegando a la misma conclusión, porque no todo lo que se dice que es flip realmente luego es flip en términos reales. Y luego hablaríamos de e-learning. Entonces hay muchos profesores que estaban en el 1 y que piensan que tienen que estar en el 7. Y eso no es así, porque una cosa es
la formación online, que tiene una estrategia de diseño instruccional, una estrategia metodológica muy definida, muy basada en la analítica de datos, muy definida por la tecnología, y luego hay otras modalidades, como el aprendizaje remoto de emergencia, que se puede sustentar en tecnología o no. Me contaban que en Estados Unidos había familias, aunque nos parezca el no va más, en Estados Unidos, familias sin recursos tecnológicos y sin recursos digitales, y que había asociaciones de padres que iban por las casas llevando los libros, llevando las tareas, incluso llevando la comida para aquellos que lo necesitaban. Entonces, el abanico es enorme. Y una cosa súper importante, entiendo yo, como decíamos antes, y creo que lo ha dicho Colita también, lo habéis recalcado bastante, en Misiones esto no ha sido una tragedia. A mí tampoco, digo en términos académicos, por supuesto, estoy hablando en términos académicos. ¿Por qué? Porque ya estábamos haciendo esto. Yo en mi universidad, yo ya hacía Flip desde hacía 7 años, con lo cual he tenido que cambiar algunas pequeñas cosas. Y seguramente vosotros ya teníais la tecnología, tenéis la metodología, tenéis los recursos y sobre todo tenéis la cultura que os permitía ejercitar y desarrollar estos cambios sin realmente ninguna tragedia. Vuelvo a repetir en términos académicos, porque evidentemente todo esto ha sido y está siendo una tragedia. Entonces creo que una de las primeras lecciones que tenemos que aprender es que no es lo mismo la formación online que el aprendizaje remoto de emergencia, y que el aprendizaje remoto de emergencia se puede desarrollar bajo un paraguas muy diferente y en función de contextos distintos. Y que no todas las fórmulas valen, yo no diría incluso para todas las regiones, incluso para todas las escuelas e incluso para los profesores. Porque las edades constituyen un contenido diferente, porque los contenidos de aprendizaje constituyen un elemento diferenciador, una dimensión diferenciadora, y porque el uso y la disponibilidad de la tecnología también es así. Entonces, en primer lugar, planteémonos dónde estamos y dónde queremos llegar en el momento en el que nos ocurrió y en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Como digo, en España, pues hay comunidades que tienen muy claro que van a hacer cosas a través del modelo mixto, como decía antes Sandra. El Flip Learning es un modelo mixto porque se distingue un espacio individual y un espacio grupal, y ahí la presencialidad y la virtualidad, como el modelo Blended Learning, tienen lugar. Por tanto, lección número 1, no es lo mismo el aprendizaje remoto de emergencia que la formación online. Lo que hemos hecho ha sido aprendizaje remoto de emergencia. Quizás lo que haremos ahora será aprendizaje remoto sin emergencia, pero habrá que consolidarlo y habrá que saber muy bien dónde estamos y analizar muy bien cuáles son realmente las variables y las dimensiones que diferencian un momento de otro. La segunda lección que nos ofrece nuestra abuela, yo soy el padrino, esta será la abuela de la plataforma, es que si cambias la forma en la que evalúas, lo cambias todo. Yo creo que esta es una gran lección que todos tendríamos que obtener. De hecho, hace un año me invitaron también a dar una conferencia sobre innovación educativa y me preguntaban que cuál podía ser el lema. Y les dije que el lema era ese: si cambias la evaluación, lo cambias todo. Y de hecho hicieron cientos de camisetas con ese lema, ¿no? Si cambias la evaluación, lo cambias todo. La evaluación es el comienzo de la innovación. Sea una innovación proactiva o sea una innovación reactiva, ¿no? Proactiva, que es la que habéis estado haciendo en Misiones desde hace años, ya preparando todo este caldo de cultivo para que si ocurren cosas parecidas a estas ya estéis preparados, y la reactiva, que es la que están haciendo muchos ahora, que es ¿qué hago ahora que estoy así? Por tanto, la segunda de las lecciones que tenemos que aprender es que comencemos, yo diría que los planes de formación de todo tipo, metodológicos, tecnológicos, organizativos, comencemos por la evaluación. No voy a hablar mucho de evaluación porque es un tema que ya tenéis bastante trabajado y entiendo que en parte ya se ha tratado la evaluación a lo largo de estos talleres que habéis tenido, pero podríamos estar hablando de sistemas, de formatos, de tipos de evaluación y básicamente entender que la evaluación, como ya sé que sabéis muy bien, no es el final del proceso, sino que es el inicio del proceso, el intermedio del proceso y también es el final, pero sobre todo con un afán cíclico de mejorar el comienzo. Evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa. No nos quedemos simplemente con lo sumativo. Y la gran tragedia, en términos académicos de nuevo, en muchos profesores, sobre todo universitarios, me imagino que en Argentina también, en España
el 90% de las peticiones de ayuda que me llegaban eran en este sentido, era: yo, profesor de universidad, he apostado toda mi jugada a la carta de la evaluación final presencial en un examen escrito. ¿Qué hago ahora que no tengo a mis alumnos delante, ¿no? Y por eso se han establecido sistemas, bueno, pues de evaluación biométrica, ¿no? Como ha habido hasta ahora. Pero creo que no tendríamos que haber llegado ni siquiera a ese nivel. Porque si alguien hubiese previsto que hay evaluaciones que nos permiten, la propia evaluación formativa nos va a permitir ir desarrollando sistemas de evaluación sumativa, es decir, que si al alumno le tienes en cuenta el trabajo que va realizando y que le aporta datos, como luego veremos en lo que nos dice la investigación, a él, a ti y al grupo, estamos mejorando sus competencias académicas claramente. Y eso tendría que tener, a mi modesto punto de vista, desde mi punto de vista, tendría que tener un reflejo en la evaluación sumativa, en la evaluación final. Por tanto, cambiemos la evaluación de su origen, de cuajo. Y vuelvo a repetir, si me permitís este consejo, que los planes de formación del profesorado surjan de ahí, surjan de entender y comprender qué sistemas de evaluación existen y cómo esos sistemas de evaluación van a hacer cambiar todo el proceso. El proceso realmente a lo que se llama el backward design, el diseño al revés. No comencemos por los objetivos, sino comencemos por la evaluación. Si cambiamos la evaluación, al final iremos cambiando todo el proceso, todo el ciclo. Y, por supuesto, entraríamos ya en toda la dimensión de herramientas tecnológicas digitales, como las que hemos ido viendo estos días, ¿no? Esta mañana o esta tarde, y que tantos videotutoriales en Internet y bueno, que realmente nos van a dar respuesta a esas necesidades que tenemos. Bien, la tercera lección que creo que seguramente hemos podido aprender, y haya habido realmente una casuística como para escribir el libro de los horrores de los colegios en la pandemia, es que no es lo mismo sustituir que transformar. Entonces, cuando a un profesor, y vuelvo aquí, creo que es interesante insistir en que yo no estoy criticando a los profesores, sino que no estábamos preparados. Cuando me dicen, ¿estamos preparados? No estábamos preparados. Creo que seguimos sin estar preparados para afrontar situaciones como estas. Lo que han hecho muchos profesores ha sido sustituir su clase magistral por su clase vídeo online sincrónica. Y ahí hay un debate muy amplio y muy interesante sobre la sincronía, asincronía, incluso sobre la duración. Es decir, muchos profesores que piensan que si yo estoy en clase 60 minutos o 50 minutos hablando, tengo que estar en un vídeo 50 o 60 minutos hablando, lo cual es un error, porque mucha y reciente investigación dice que la clase magistral, si es que es magistral, expositiva, con esa transmisión directa del conocimiento de una hora, realmente puede quedar condensada en 20 minutos. En un buen vídeo, en un buen podcast o en un documento enriquecido, como nos ha enseñado Domingo, el que el alumno pueda trabajar 20 minutos. Porque la dinámica del aula, porque lo que ocurre en el aula no es lo mismo que la instrucción directa a través de un contenido audiovisual en este caso. En este sentido, me permito recordar cosas que ya sabemos, ¿no? El modelo de Puentedura, que habla de la sustitución como el primer paso para llegar a la transformación. Transformación. En el que habría una redefinición en la que el profesor que realmente ha pasado de esa incompetencia inconsciente a esa competencia inconsciente, se planteaba nuevos escenarios que antes no podía ni imaginar. Lógicamente, eso es un proceso que dura un tiempo, que requiere de formación, que requiere de conocimiento de herramientas, que requiere de conocimiento metodológico, pero sobre todo requiere de aplicación. Es decir, aquellos profesores que se piensen que por aprender 4 o 5 herramientas y 4 o 5 técnicas de aprendizaje activo en el aula o 4 o 5 estrategias de evaluación ya están preparados, creo que se equivocan, porque el llevar eso al aula y aplicarlo de una forma inteligente realmente es el paso más difícil, siguiendo un poco los parámetros del modelo ADIE, ¿no? Que a mí tanto me gusta mencionar: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. La ADD de ADIE, análisis, diseño y desarrollo,
pues bueno, se sostiene muy bien, es fácil de hacer. El problema está cuando llegamos a la implementación. Y ahí es donde se caen muchos de los proyectos. Y ahí es donde muchos de los profesores pues cejan en su empeño, porque es difícil cambiar la cultura de lo que ocurre en el aula y de todos los contextos que están alrededor, ¿no? De la propia organización educativa, del propio sistema educativo, incluso de las familias. Por tanto, a los profesores, y esa es la lección que nuestra amiga nos enseña, no tenemos que dejarles creer que la sustitución es lo que les ha llevado la pandemia, sino que les tendría que llevar a pensar en qué mejoras, qué modificaciones y al final qué redefinición podemos hacer de ese sistema. Como un ejemplo práctico de esto podría ser que la sustitución puede ser cuando un profesor pretende hacer un examen online o un examen incluso que envía por correo electrónico a los alumnos, y la redefinición sería cambiar todo el sistema de evaluación, como hemos dicho antes, gracias a sistemas de evaluación diagnóstica con feedback automatizado e itinerarios de aprendizaje personalizados. Eso es redefinir. Redefinir la evaluación supone emplear el diseño universal del aprendizaje y darle a cada alumno y a cada alumna lo que necesita en cada momento en función de sus necesidades. Eso es redefinir. Y eso nos lo permite hacer la tecnología. Esa tecnología que lógicamente no sustituye al profesor, porque un profesor lo puede hacer con un alumno, con 2, con 3, pero quizás no lo puede hacer con 20, con 50 o con 100. Por lo tanto, la tecnología puede ser una gran aliada del buen profesor para que redefina ese proceso y no se quede en la mera sustitución, en dar una clase de matemáticas sobre ecuaciones trigonométricas de 1 hora, sino lo que hace es cambiar el sistema de raíz, independientemente de que hayamos pasado una pandemia o no. Ese es el fundamento del modelo de Pontevedra. Yo creo que este modelo realmente se puede trasladar a cualquier proyecto. Entonces, sería interesante analizar en qué momento estamos, cuántos profesores están en sustitución, cuántos profesores están en mejora, en modificación, en redefinición. Luego, a través de unos datos de investigación muy recientes, vais a ser los primeros en conocerlos, vais a ver algo de esto. Vamos a ver algo de esto. Y pasemos ya al título, ¿no?, fundamental de esta sesión, ¿no?, que es el Flip Learning. Bueno, entonces, como yo decía, yo sé que en Misiones ya sois unos expertos, ¿no? Seréis seguramente de los pocos estados en el mundo que lo aplican, si no el único, ¿no?, que lo aplican como una estrategia metodológica, diríamos, por decreto, ¿no?, o consolidada o legalizada, si se quiere. Pero puede que nos estén escuchando muchos profesores de otras zonas, otros países incluso que han oído hablar, ¿no?, lo que es el Flip Learning. Básicamente el Flip Learning consiste en darle la vuelta. Esta mañana no recuerdo quién en la jornada de inauguración hablaba de utilizar la expresión, no sé en qué dialecto, en qué idioma, y decir, bueno, dejemos que los gringos que nos entiendan ellos a nosotros. Me parece muy buena idea. No me acuerdo exactamente de cómo era el término, ¿no? ¿Cómo era? En guaraní era, Raúl. ¿Y cómo era la expresión? Yuré, ¿no? Sí, clase Yuré. Bueno, pues eso. Bueno, suena hasta casi más bonito, ¿no?, que Flip Learning. Que en el fondo, bueno, ya sabes que es un anglicismo porque los americanos cuando le ponen nombre a algo, pues ya lo venden y entonces lo mercantilizan. Esa es la idea. Pero es que el Flip Learning ya estaba inventado hace mucho tiempo. Los más viejos del lugar, ya el profesor nos decía que leyésemos algo antes de ir a clase. Y si lees algo, en clase igual te enteras de algo. Es que eso es el Flip Learning. Es transferir determinados procesos que ocurren en el aula y llevarlos a otro sitio. Y los que ocurrían en el otro sitio, llevarlos al aula. Básicamente, con los alumnos más pequeños, cuando un alumno necesita al profesor, cuando está haciendo la tarea en su casa solo, y no tiene que dar la tabarra a sus padres, ¿no?, o a sus hermanos mayores. Entonces, si lo que nosotros hacemos es que el alumno aprenda algo antes, seguramente en clase podrá realizar determinadas tareas y acudir al profesor o a la profesora insustituible para que le ayude. Bueno, pues eso es el Flip Learning, pero vamos a profundizar realmente en cuestiones que muchas veces se nos olvidan sobre el Flip Learning. Aquí tendríamos el modelo tradicional y el modelo de Flip Learning. Vamos a verlo en 4 momentos, ¿no? En 4 momentos, en lo que ocurre antes, durante la clase y fuera de la clase,
y lo que ocurre durante la clase y fuera de la clase en el otro, en el modelo tradicional. A la izquierda el modelo tradicional, a la derecha el modelo de aprendizaje inverso. Vamos a ver, en primer lugar, esto sobre todo va dirigido a los que no hayáis todavía llegado a entender o a visualizar lo que es el flip, y a los que ya lo sabéis, pues para que lo repasemos. En el modelo tradicional hay una instrucción directa. El profesor se pone delante de los alumnos y les explica algo. Aquí podríamos acudir a Marzano sin saber si lo saben, porque igual ya se lo saben. O incluso sin saber si lo pueden entender porque tienen los conocimientos necesarios para poder aprenderlo. Aquí podríamos estar hablando de Vygotsky, ¿no? De la zona de desarrollo próximo, por ejemplo. Es decir, el profesor se lanza a exponer una serie de contenidos de aprendizaje sin saber incluso cómo lo va a aprender el alumno. Porque es así como se ha hecho y lo que importa es el contenido de aprendizaje en sí. Yo diría que el programa sería basado en el programa. Este modelo está basado en el programa. El Flip Learning, el modelo está basado en el estudiante, en las necesidades del estudiante. Por lo tanto, lo que se le dice al estudiante, y aquí entraríamos en plena pandemia, es decir, apréndete esto antes de ir a clase. Ya veremos que lo que queremos que aprenda realmente tiene una carga cognitiva baja. Y aquí nos estamos basando en Bloom directamente, pero podemos hablar de Gagné o podemos hablar de Biggs. Podemos hablar de diversas taxonomías, pero lo que queremos es que haya un primer acercamiento del alumno al contenido de aprendizaje antes de clase, breve, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que haya algún tipo de evaluación diagnóstica y que incluso sepan los alumnos a qué se van a enfrentar, es decir, cómo lo van a aprender. Dentro de esos sistemas de transmisión del contenido indirecto, podríamos hablar del vídeo como la gran estrella del Flip Learning, podríamos hablar de podcast, infografías o, como nos comentaba antes Domingo, textos enriquecidos o hipertextos. Es decir, cualquier cosa que sea lo más apropiado para el contenido propio de aprendizaje. Eso es lo que ocurre en el paso número 1. En el 2, si el alumno, volvemos al modelo tradicional, si el alumno está motivado y la exposición es dinámica, se produce un cierto grado de asimilación. Esas son demasiadas premisas, ¿verdad? Yo estoy pensando en mis alumnos en la universidad, ¿no? Es decir, que estén atentos, motivados, que la exposición sea dinámica, entonces habrá un cierto grado de asimilación. Uy, cuánta lotería hay aquí, cuánta casuística. Un poco difícil es eso, que ocurra todo eso. El alumno motivado por este contenido que es realmente terrible, aburridísimo, pierde la atención. Sabemos que los alumnos pierden la atención a los 8 minutos. Aunque tú llegues a casa y llegas al aula y llegas un triple salto mortal, el alumno pierde la atención y dice, mira, qué divertido es el profesor. Bueno, ya no es divertido porque han pasado 8 minutos y yo estoy aquí con el móvil y no me estoy enterando de nada. Bueno, en el Flip Learning los alumnos reciben, en el aprendizaje al revés, los alumnos reciben este material, como he dicho antes, trabajando en las habilidades de pensamiento de orden inferior, conocer, comprender, poco más que eso. Pero reciben un feedback formativo, por eso decíamos antes que es muy interesante cambiar el sentido de la evaluación. Ya estamos evaluando desde el minuto 1, estamos evaluando lo que el alumno sabe y estamos evaluando cómo el alumno está aprendiendo. Incluso podríamos analizar la propia calidad de nuestro contenido de aprendizaje, de nuestro material de aprendizaje, porque si todos los alumnos lo están aprendiendo mal, es que el contenido es malo. Es como si un profesor da una clase magistral y luego hace un examen. Nadie se ha enterado de nada. Pues es que no ha sido una clase magistral. Ha sido una tostada magistral. No sé si el término tostada lo utilizáis en Argentina. Aquí en España significa tostada, significa algo aburrido, tedioso, que tienes muchas ganas de cacar. Bueno, pues seguimos clasificando, ¿no? Seguimos analizando. En el paso 3... Si hay tiempo, esto es curioso, ¿no? Porque muchos profesores dicen, no, si a mí es que ya me gustaría hacer algo de aprendizaje activo en clase, pero el problema es que no tengo tiempo, y no tengo tiempo porque estoy explicando. Claro, como estoy explicando, no tengo tiempo para hacer nada. Por tanto, la propia debilidad metodológica del profesor reside en su propia incompetencia metodológica. Y claro, no tienes tiempo porque estás todo el rato explicando algo a alguien que igual se lo sabe, igual no se lo sabe, o no tiene atención. Pero en cualquier caso puede haber algún trabajo en grupo, tanto individual como colectivamente. Ya estamos en el Flip Learning en clase. Los 2 momentos anteriores eran fuera de clase. Y cuidado que fuera de clase no necesariamente significa en casa. En términos de pandemia, sí, por el tema del confinamiento. Pero en términos generales puede que sea la biblioteca, puede que sea el transporte escolar o el transporte universitario, o puede que sea el gimnasio, o puede que sea un paseo, puede que sea cualquier... Y ahí estaremos entrando en
todo el tema del mobile learning, del aprendizaje móvil, del aprendizaje ubicuo y de que los alumnos ya no aprenden, si es que aprenden en un aula a una determinada hora con unos determinados ladrillos, sino lo que hacen es aprender en cualquier momento y en cualquier lugar cuando realmente tienen esa necesidad de acceder a esa información. Por tanto, ya ahora en clase el alumno ya llega preparado y hemos aprendido algo. Y en el último paso, en el modelo tradicional, ya en su casa el estudiante realiza individualmente una serie de tareas o deberes que, como no se ha enterado en clase de nada, porque estaba aburrido, o porque estaba poco atento, o porque se ha dado cuenta de que necesita 3 cosas más para entenderlo, pues no puede hacerlas. Sin embargo, y aquí volvemos otra vez a insistir en la idea de la importancia del docente, el profesor, dado que los estudiantes han ido aprendiendo cosas, tiene la capacidad de desarrollar, de diseñar, desarrollar y evaluar procesos de aprendizaje activo en el aula o incluso personalizar o individualizar. Y entraríamos en todo el tema de los entornos personales de aprendizaje, lo que se llaman los EPA, o en inglés Personal Learning Environments. Esta es la diferencia del Flipped Learning. Es algo de sentido común y es algo de sentido común más en el siglo XXI, que es en el que estamos. Esa es la diferencia. El problema está en la aplicación, como decía antes, y por eso aquí nuestra amiga nos dice que no es bueno, y esa es otra lección que yo he visto y he podido comprobar, que no es bueno ir probando. Bueno, voy a hacer un vídeo, bueno, voy a poner... Bueno, yo recuerdo una profesora que me dijo una vez, bueno, yo les mando los deberes Flip, que consiste en ver un vídeo y contestar unas preguntas, y también de los otros por si acaso. De los otros significa que vayan... Bueno, entonces esto sería la saturación total, ¿no? Esto es el buffet académico. Voy a ir cogiendo de todo y a ver... No podemos jugar con esto, no podemos ir jugando con el futuro de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que basarnos, aunque sea un poquito, en la investigación. Y habría muchas formas de acercarse a la investigación. Si uno acude a cualquier portal de investigación, se va a dar cuenta de que de investigación en términos educativos, que uno de los términos, de los conceptos más utilizados en artículos de investigación revisados por pares, los revisados por pares son los que tienen mayor categoría, mayor alcance en términos académicos, es los que tienen los conceptos de Flipped Learning, Flipped Classroom, aprendizaje al revés, aprendizaje invertido, aprendizaje inverso. Por lo tanto, creo que esta cuarta lección quizás es de las más importantes, si me permitís, para un profesor de aula normal. Creo que es muy importante que los profesores desarrollemos todo un protocolo de investigación-acción. No hace falta que seamos unos investigadores y que hagamos tesis doctorales, pero es muy importante que lo que hagamos realmente tenga fundamento científico. Que digamos, esto se hace porque la investigación ha demostrado que esto funciona. Vamos a ver algunas de las cosas que funcionan. Y como siempre, aunque luego entraremos en algo cuando se hablaba de lo más reciente, en términos de investigación propia, yo siempre me fío de John Hattie. De John Hattie, curiosamente, contactó conmigo hace un mes para que le diese mi visión sobre un estudio que está haciendo sobre la eficacia del Flipped Learning. Creo que ahí entramos también en conflicto porque el Flipped Learning es muchas cosas y porque hay muchos profesores que dicen que hacen Flip cuando realmente no lo hacen. Y estamos equivocando lo que se está haciendo. Pero en cualquier caso, John Hattie, a través de su proyecto y de su portal Visible Learning, que podéis, si buscáis en internet Visible Learning, aunque lo vais a tener todo aquí, lo que ha hecho ha sido demostrar y mostrar cuáles son las cosas que tienen impacto. Y lo que hizo fue mostrar que todo lo que supera un 0,40 tiene impacto en términos académicos. Por lo tanto, de los 200, creo que son 256 elementos que ha estudiado, habrá que fijarse en los que más impacto producen, que es lo que vamos a hacer ahora. Yo he seleccionado 9 de esos 256, 9. Los 9 que durante los últimos años, porque él es que hace este estudio 1 o 2 veces al año, son los que más funcionan. Estos estudios están basados en una metodología que se llama el metaanálisis. El metaanálisis es un estudio de estudios. Si yo quiero saber si los alumnos aprenden más teniendo un ordenador portátil, cada uno su ordenador portátil, su computadora portátil, no analizo un estudio, analizo todos los estudios y llego a una conclusión. Pues eso es lo que he hecho. A propósito, voy a aprovechar la ocasión para decir
que el uso de un ordenador portátil por el alumno no es un elemento de impacto, curiosamente. Es decir, que no ha demostrado eficacia tanto como lo han demostrado, por ejemplo, el uso compartido de un ordenador. El uso compartido de un ordenador es más eficaz que el uso individual de un ordenador, por lo menos en el aula. Vamos a ver qué nos dice John Hattie. Y lo que, como os decía antes, he seleccionado son estos 9 que vais a ver aquí. Fijaros, hemos dicho antes que el elemento fundamental era, el número clave era 0,40. Fijaros qué curioso. No hay ninguno de los que veis aquí, ninguno que tenga que ver con tecnología. Ninguno. Y estamos hablando de elementos, de dimensiones, de variables que triplican el factor de impacto 0,40. 1,57. Es casi, pues eso, no, 4 veces. 4 veces. ¿Y qué dice John Hattie? Que el elemento de impacto, y aquí esta sería la lección de la investigación multiplicada por 9. Aquí podremos sacar otras 9 lecciones para 9 congresos de misiones. En la eficacia colectiva del docente. ¿Qué es la eficacia colectiva del docente? Bueno, como este material lo vais a tener disponible, hacemos un clic encima de la información y nos dice que es ayudar a todos los maestros a entender que la forma en la que hacen su trabajo tiene un impacto significativo en los resultados de los estudiantes, para bien o para mal. Además, implica evitar que utilicen otros factores como, por ejemplo, la influencia del hogar, la pobreza, etc. Tienen muchísimo impacto, pero tiene que haber una visión unitaria. Y por eso se habla de eficacia colectiva. Es decir, que los profesores tengan unas mismas convicciones y unos mismos fundamentos pedagógicos a la hora de desarrollar su labor. Unidad. Que yo creo que de eso, por lo menos en España, estamos bastante carentes. Aquí más bien tenemos francotiradores. Cada uno hace lo que le da la gana y bueno, no. Unidad. Fijaros, la eficacia colectiva del docente tiene que ver con el liderazgo. Y cuadriplica el punto de impacto 0,40. Otro, las calificaciones actualizadas. Esto tiene que ver con la evaluación. La evaluación pura y dura. Esto es flip. Esto vamos a decir en uno, bueno, pues tampoco que tenga mucho que ver con el flip, con el aprendizaje al revés. Pero es que esto es puro flip. Es aprendizaje basado en la evaluación. O si queremos, no la evaluación del aprendizaje, sino la evaluación como aprendizaje, donde el docente está haciendo que el alumno conozca dónde está con respecto a lo que se espera de él, con respecto al grupo y además que reciba una orientación. Es decir, no es que Raúl diga que hay que hacer flip learning, no, lo que dice es que hay que evaluar y evaluar es parte del proceso de aprender al revés. Bajo ese paraguas aprender al revés hay una cuestión fundamental que es la evaluación. John Hattie, a través de sus metaanálisis, nos habla de que la evaluación, es decir, la calificación actualizada, es un elemento de impacto súper importante. Análisis de procesos cognitivos, taxonomía de Bloom. Puro aprendizaje al revés, que hace que un alumno aprenda algo en un determinado momento y eso tiene que ver con saber definir los objetivos de aprendizaje, saber desarrollar materiales y contenidos que tengan una carga cognitiva para cada momento, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto, feedback. Si hay algo de lo que se ha carecido en este aprendizaje remoto a distancia, en los sitios donde lo han hecho mal, ha sido que no han dado feedback, porque ya en clase se suponía que se daba un feedback. Pero aquí se ha tenido que dar un feedback de verdad. De lo que hablamos es de la presencia del docente. La presencia del docente en el aula, la presencia del docente en las redes. Respuesta a las intervenciones pedagógicas a través del feedback. Programas piagetianos. Esto tampoco tiene realmente una dimensión muy entroncada con el flip, pero tiene que ver con el desarrollar las prácticas pedagógicas más apropiadas para cada edad. Piaget. Programas de cambio conceptual. Esto tiene que ver con metodologías activas. ¿En qué empleas el tiempo de aula ahora que dispones de tiempo de aula? Porque dispones de espacio grupal. ¿Por qué? Porque no he aprendido algo antes de venir aquí. Por lo tanto, el programa de cambio conceptual más importante tiene que ver sobre todo con aprendizajes inter y multidisciplinares. Empecemos a dejar ya de hablar de asignaturas, porque ahora hablamos de proyectos. Y como siempre, se nos presenta el caso de Finlandia, ¿no? Es que en Finlandia no aprenden por asignaturas, aprenden por proyectos. Claro, porque es una manera integrada.
porque la realidad que nos toca vivir no está desintegrada, es única, y lo que nosotros hacemos es analizarla para poder entenderla. Pero en términos de aula tendríamos que desarrollar sistemas que combinen lo analítico con lo sintético. Los conocimientos previos del estudiante tienen que ver con las calificaciones actualizadas. Y la credibilidad. Y la credibilidad que tiene que ver de nuevo también con el liderazgo. Bueno, nos fijamos que aquí de 9, prácticamente 7 son factores de impacto que John Hattie ha estudiado durante muchos años y que tienen que ver con la esencia pura del aprendizaje al revés. A mí eso, no sé a vosotros, Miguel, Sandra, Sofía, no sé, a mí me da tranquilidad, porque yo no me estoy inventando nada. Yo lo que estoy diciendo es que esta cosa que le llamamos aprendizaje al revés hunde sus raíces en las prácticas pedagógicas de alto impacto. Y no en las de bajo impacto, en las de medio impacto, porque habría muchas más, lo que os decía antes. Aquí en España todo el mundo está obsesionado porque cada uno tenga su tableta, su ordenador, su Chromebook o cualquier... Que no, eso no se ha demostrado, y hay que decirlo así de alto. Si se puede tener, pues mejor, pero eso no tiene que significar que cada alumno esté trabajando en el aula solo con sus auriculares. Eso no tiene sentido. Vamos a fijarnos en todas estas cosas, y aquí el papel del docente es esencial. Vamos a dar otra vuelta a la investigación. Aquí voy a ir muy rápido porque hay muchísimo material y esto ya es investigación propia. Entonces lo que hemos hecho ha sido, y luego tendréis un enlace y un código QR por si alguien quiere hacer la encuesta a la que me voy a hacer referencia ahora, la podéis hacer online luego, el que la quiera hacer, y es muy interesante porque te hace pensar realmente si lo que yo pensaba que era el flip es realmente flip. Entonces la vais a tener ahí para hacerla anónima. Y yo incluso me comprometo a analizar los datos y pasároslos también ahí para que se puedan incluir como parte del Congreso. Lo que vamos a ver ahora son datos de cientos de profesores de España y Latinoamérica que se supone que hacen flip y nos han dado su versión sobre si realmente hacen o no hacen de acuerdo con 60 variables, 60 elementos. Por supuesto, voy a ir muy rápido y solamente me voy a detener dentro de las dimensiones en aquellas cosas que yo creo que son mejorables. O sea que vamos a hacerlo rapidito esto. Bueno, aquí estaría una forma de explorarlo rápidamente. Las dimensiones en datos generales, muy rápidamente. Comprendo el modelo, planifico con el modelo, evalúo adecuadamente, desarrollo espacios de aprendizaje, entiendo lo que es el espacio individual y el espacio grupal, cómo logro la implicación del estudiante. Comunicación y cultura, desarrollo profesional, evidencias de investigación, infraestructura técnica y autoeficacia. Fijaros la cantidad de material que hay aquí. Esto es el aprendizaje al revés. El aprendizaje al revés no es hacer vídeos. El aprendizaje al revés no es ponerlo delante del ordenador. El aprendizaje al revés es todo esto, que forma parte de un desarrollo profesional muchísimo más amplio. Vamos a hacerlo rapidito. Esto, como decía, vamos a ir pasándolo. Bueno, aquí tendríamos los datos generales. Han contestado pues, prácticamente 50% de mujeres y de hombres. Las edades, la experiencia docente y los años de experiencia en el modelo de aprendizaje inverso. Hay muchos que se han llevado una sorpresa cuando han hecho el cuestionario y en anotaciones ponía, es que yo pensaba que el flip era otra cosa. Claro, el flip era hacer un vídeo, ponerse a los alumnos y seguir en clase haciendo lo que hacía. Por ejemplo, explicar el vídeo a los que no habían visto el vídeo porque no les había dado la gana. Bueno, vamos a ver con los datos interesantes. Fijaros, en cuanto a la parte, a la dimensión, comprenderlo. Bueno, aquí si os fijáis hay dos columnas que están, bueno, en general vais a ver que hay columnas que están como más transparentes porque considero que son cosas que los profesores ya saben y de hecho las manifiestan así. Todo lo que sea mucho azul y mucho gris significa que está consolidado. Por lo tanto, yo lo que me voy a centrar es en lo que está menos, en lo que hay más amarillo y más verde para realmente dar pistas tanto a los profesores de misiones como a los que nos están escuchando sobre dónde tendrían que poner el dedo o el disparo para no confundir y no fallar en lo que los que ya llevamos años hemos fallado tantas veces, ¿no? La primera es diferenciar entre lo que es Flip Learning y Blended Learning. Muchos profesores dicen, es que yo no hacía Flip, yo hacía Blended, que es una cosa diferente, Vamos a verlo aquí. Todo lo flip es blended, pero no todo el blended es flip. Bueno, es una especie de trabalenguas. En el blended learning lo que hay es un concepto de aprendizaje mezclado. Cuidado que aquí no estamos demonizando el blended learning, que es una estrategia instruccional perfecta, pero es lo que es. En el blended learning no hay una separación y no hay una conexión
entre lo que el alumno aprende en el espacio individual y en el espacio grupal. El alumno aprende unas cosas a través de la plataforma y otras cosas en la presencialidad. Pero en el flip sí. Si no hay conexión, es blended. Si la hay, es flip. Es decir, lo que el alumno aprende en su espacio individual, a través de esos vídeos, a través de esos hipertextos, etc., tiene luego una consecuencia en el aula. Y si no lo ha hecho, es imposible que se pueda seguir. Se podrá hacer blended. Repito, no estamos demonizando el blended. Yo hay en determinados másteres en la universidad se utiliza el blended. Me parece estupendo, porque hay muchas cosas que, lógicamente, se pueden aprender perfectamente. Y además se puede combinar el blended con el learning. Puede decir a los alumnos, bueno, esto realmente tiene poca dificultad, te lo puedes mirar en este vídeo, te lo puedes leer y luego si tienes alguna duda, sin más. Pero lo que creemos que realmente consiste en aprender de modo profundo en el máster, en dominar, tenemos que hacerlo a través del flip. Esta sería la diferencia. Entonces, otra lección, pues decíamos 6, pero vamos por la 13, no es lo mismo el flip que el blended. ¿Qué estamos haciendo? Pues no se sabe. Planificación. ¿En dónde fallamos? Donde fallamos o donde se puede mejorar, en aplicarlo a grupos grandes de estudiantes. Habría mucho que hablar de esto, porque de hecho hay un profesor australiano dentro del Flip Learning Global Initiative que tiene grupos de 500 y 600 en aula. 500 y 600 estudiantes en aula. Y dice, bueno, 500 estudiantes en aula son 100 grupos de 5. Entonces, ¿yo puedo trabajar con 5? Sí, bueno, pues trabajo con 100 grupos de 5. Entonces, lo que dice que lo que hay que hacer es multiplicar realmente y desarrollar esas estrategias que permiten que el alumno, cuando llega a clase, ya sepa lo que tiene que hacer con su grupo de 4 o 5 estudiantes. Eso tendría que ver con la planificación. Lógicamente, las otras cosas habría que analizarlas y verlas también. Evaluación. Bueno, aquí habría que mejorar en unas cuantas, pero fijaros qué interesante y qué pena esto que se da aquí. Dice, empleo gran parte del tiempo de clase en realizar microconversaciones estructuradas con los estudiantes. Es que esa es la esencia del flip, que tú puedas ahora en tu clase hablar con tus estudiantes, humanizar la docencia, personalizar la docencia y acercarte a ellos a través de conversaciones estructuradas. Cuando se dice estructurada realmente es seguir un patrón semidirigido, un poco para que luego tú contrastes qué han aprendido, qué dificultades tienen, etc. En la demás parece que andamos bien, ¿no? Seguir la taxonomía de Bloom, la evaluación formativa, la utilización de rúbricas, muy interesante. O sea que en la evaluación parece que vamos bien. Aquí estarían los espacios. Es decir, los profesores que hacemos flip, al final nos damos cuenta que el espacio físico lo tenemos que cambiar. Entonces, una de las carencias que puede haber es darle cancha al estudiante para que pueda moverse dentro del aula, para que pueda explorar, para que pueda trabajar, para que pueda desarrollar realmente un aprendizaje activo, ¿no? A través del espacio físico. Y aquí todo también un conjunto de investigaciones, de publicaciones, de artículos, etcétera, sobre cómo cambiar los espacios de aprendizaje. En cuanto a la dimensión maestría en el espacio individual, 2 cosas a mejorar. Que los materiales preclase estén diseñados bajo los niveles más bajos de la taxonomía de Bloom. Es decir, es muy importante. El vídeo que antecede la clase no es la clase que yo iba a dar. Es algo más corto, más breve, dinámico, entretenido, hasta con sentido del humor y que claramente lleve a los alumnos a ese nivel de conocimiento, comprensión. Y luego el tema de la interacción con el vídeo. Es decir, luego lo vamos a hablar a través de una frase muy brevemente de Don Norman. Dice, el problema de la formación a distancia es que el alumno tiene que aprender algo y además tiene que aprender cómo aprenderlo a través de una plataforma. Y eso es un problema añadido. Y hay que estar preparados. Es decir, no es cuestión de decirles al alumno, mírate este vídeo. Hay que enseñarles a aprender con el vídeo y cómo contestar las preguntas y por qué eso es importante y por qué lo tiene que hacer. O sea, que en el espacio individual, recordemos la importancia de que el vídeo tenga una carga cognitiva, el vídeo o lo que sea, o el documento o la lectura tenga una carga cognitiva adecuada y cómo enseñarles a aprender en esta nueva modalidad. Luego volveremos muy rápidamente sobre esto. En cuanto a la maestría en el espacio grupal, pues la otra cara de la moneda. Si antes hemos dicho que tendríamos que estar trabajando con los niveles más bajos de la taxonomía de Bloom, ahora hay que llevarlos a los niveles más altos. No puedes estar repitiendo el vídeo porque estás volviendo a hacer y ahí habrá algunos que se desmotiven.
Esto es curiosísimo. Esto a mí me ha sorprendido al analizar los datos. Dices, no explico el contenido de aprendizaje a los estudiantes. Pues parece que los profesores que detectan que los alumnos no han visto el vídeo se lo vuelven a explicar. Error de principiante, de primero de Flip Learning. No veis a los alumnos. Nos inventaremos lo que sea. Pero si nosotros lo que hacemos es explicar lo que iba previamente en el aula, ya nos hemos cargado el invento, porque el que ha trabajado previamente decir, bueno, pues no hace falta. No lo hagamos. No lo hagamos. Eso es el primero. Y realizar actividades de diferenciación, etc. Esto es más complejo. Y esto, bueno, tiene también toda su metodología, que es el aprendizaje diferenciado. Fijaros que aquí el Flip Learning empieza a abrir un montón de puertas. Y una de las puertas es el aprendizaje diferenciado, individualizado y personalizado. Para otro congreso. Es decir, cómo el Flip Learning provoca o promueve el aprendizaje personalizado, diferenciado e individualizado. Implicación de los estudiantes. Bueno, pues aquí habría nada que comentar. Es decir, que lógicamente, fijaros que antes hablamos de feedback. El feedback del alumno, perdón, del profesor alumno es muy bueno. Cuando está haciendo un vídeo sobre ecuaciones trigonométricas y no lo sabe, pues qué interesante es que nosotros le demos información. Pero qué interesante es que el alumno nos dé información a nosotros sobre si el vídeo le ha parecido entretenido, si lo ha explicado bien, es decir, recibamos el feedback. Nosotros somos estudiantes de Flip. Tenemos que aprender. ¿Y quién nos va a enseñar? Nuestros estudiantes. Lo decía antes también Miguel. Claro, si tenemos que seguir aprendiendo, si esto no se acaba nunca. Es decir, ¿de qué podemos estar seguros? De que todo va a cambiar y que mañana aparecerá una herramienta nueva, con unas más fácil de utilizar y con unas cosas que ni nos imaginábamos que existían. Es decir, ¿pero cómo he podido vivir yo sin Edpuzzle? Pues antes, bueno, pues eso, todo eso existe, ¿no? Implicación de los estudiantes, comunicación y cultura, construir relaciones positivas, etc. Bueno, todo esto estaría dentro de los parámetros normales. Desarrollo profesional, evidencias e investigación. Voy pasando rápido porque ya se vamos a acabar el tiempo y tengo todavía alguna cosita por ahí. Infraestructura técnica y autoeficacia. Bueno, esto de la autoeficacia es muy interesante porque nos lo puso al final, nos lo sugirió un investigador chino, que es el que más ha publicado en el mundo sobre Flip Learning en China, tanto continental como en Hong Kong, Taiwán, etcétera. Hay una gran cantidad de investigación sobre Flip. Bueno, pues ahí estaría, ¿no? Todo lo que es autoeficacia, realmente, si el profesor tiene conciencia de si lo hace bien, y hay unas cuantas carencias que podríamos dar. Bueno, ahora sacar vuestros móviles si queréis, porque aquí tenéis el enlace. También a través de la presentación lo podéis hacer, podéis escanear ese código QR y podéis hacer esta encuesta anónima completamente. Además he creado un colector exclusivo para el congreso, como ponéis, Congreso Flip 2020. Y bueno, pues podemos ver cuáles son realmente los resultados que nos ofrecen los asistentes y participantes en el congreso. Bueno, como el propio enlace nos va a llevar ahí, bueno, podéis escanearlo o cuando ya tengáis la presentación podéis hacer un clic directamente y lo vais a ver. Pues vamos a seguir con las lecciones muy brevemente, ¿no? Las lecciones hasta ahora nos han ido llevando a entender que lo que importa en el Flip realmente es el profesor, el alumno y el espacio en el que se juntan. Y ese espacio que se juntan, lo que hay que provocar es esa metodología activa, inductiva, que es lo que antes no podíamos hacer porque estábamos en clase explicando, ¿no? Como decíamos antes. Y eso lleva a un proceso. Ese proceso es el de diseño del material. Fijaros que había elementos de impacto ahí muy interesantes. Cómo se distribuye, vosotros ya en Misiones tenéis la plataforma, se analiza el trabajo realizado, es decir, analíticas de aprendizaje, también lo hemos comentado, se diseña un pequeño test de conceptos. Ya estamos en el aula, en lo verde estamos en el aula. Se imparte una breve clase magistral si hace falta, se promueve un espacio individual, un trabajo individual o grupal, se hace un seguimiento, una puesta en común, se sacan conclusiones y se hace una evaluación sumativa. Este es el proceso Flip llevado un poco a una línea de tiempo, teniendo en cuenta tanto lo que se hace en el espacio individual, antes le llamábamos casa, pero el espacio individual puede ser más cosas, y el espacio grupal, que sería normalmente el aula. ¿Qué condiciones se tienen que dar para esto? Y ahí, para ir un poco ya apuntalando todo esto. Bueno, pues condición previa, el análisis de los recursos. ¿Tienen los recursos necesarios? Aquí en España esto ha sido una tragedia porque estábamos todos confinados.
Y en las casas donde había solo una tableta o un ordenador, ¿cómo nos distribuíamos el tiempo? Por eso, a mí me dio para escribir un artículo sobre la importancia de hacer todo esto de una forma flexible y asincrónica. Sigo sin entender, y cuidado que se sigue insistiendo en eso, sigo sin entender por qué los alumnos se tienen que conectar a una determinada hora para seguir un determinado contenido de aprendizaje. Aparte que me parece realmente asincrónico en cuanto al siglo XXI, me parece que es una pérdida de tiempo y me parece que no ayuda a nada a que los estudiantes gestionen su tiempo. Entonces, si yo puedo ver el vídeo donde quiera, a la hora que quiera, de acuerdo con, lógicamente, con un patrón temporal más o menos marcado, ¿por qué tengo que seguir la clase a una hora? Además, una hora entera, dentro de ecuaciones trigonométricas. Si me he encontrado de un vídeo en YouTube que es más divertido y además lo hace más ameno que el profesor. Se prepara un buen vídeo, hemos insistido estos de 15 minutos o de 50 minutos, se les deja un tiempo razonable para que lo vean, 2 o 3 días. Yo, por ejemplo, en mis clases les dejo una semana. Vamos trabajando solapadamente en las clases presenciales. Se trabaja lo que se ha visto en el espacio individual, los estudiantes en vídeos, cuestionarios y lecturas la semana anterior. Hay alguno que dice, bueno, ¿y eso no puede ser demasiado tiempo? Yo creo que no, pero bueno, en cualquier caso se puede hacer en 2 o 3 días. Eso, lo que es la temporalización, cada profesor sabrá qué es lo que más le conviene. Práctica, de nuevo, aplicación de lo que ha aprendido, se analiza lo que se ha hecho y realmente se ha respondido a lo que se pretendía, y por eso es tan importante definir bien los objetivos de aprendizaje, la colaboración en el aula presencial o virtual y, como decíamos antes, la aplicación en el aula a través de, bueno, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, prácticas de laboratorio, lo que consideremos oportuno. Esta sería una forma, flip learning en la pandemia o durante la pandemia, o si queremos, post pandemia, pero de una forma ordenada, ¿no? Vamos con un tema ya para ir acabando, que son el tema de las competencias digitales. Bueno, no es lo más importante, pero son muy importantes. Esta es la 5ª lección que podemos extraer. Solo nos queda una. Bueno, aquí tenemos un análisis de las 21 competencias digitales. Este también forma parte de un estudio que hemos hecho también entre docentes argentinos y que esperamos publicar próximamente, ¿verdad, Sandra? Si nos lo publica alguna revista, esperemos que sea así. Está basado en el marco común de competencias digitales de la Unión Europea y, bueno, es un marco bastante asumido y generalizado por todo el mundo, ¿no? Hablamos de 5 competencias digitales, 5 áreas: información y alfabetización, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas. Si alguien está interesado, acabo de publicar precisamente un artículo con otros 2 colegas en el que analizamos cuáles son las competencias digitales más importantes para hacer flip learning. Hemos preguntado a unos cientos de profesores que hacen flip cuáles de todas ellas son las más importantes para hacer flip. Son de sentido común. El área de contenidos digitales, por ejemplo, es lógicamente una de las más importantes. Vamos a los datos. Y aquí se nos cae un poquito el mundo, ¿no? Estos son datos de España. La competencia digital se mide, no sé si en Argentina se mide también en 6 niveles, A1, A2, B1, B2, hasta el C2. Aquí en España los idiomas se miden así: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bueno, aquí tenemos los datos. Suspendemos. Los profesores españoles no están preparados tecnológicamente, no para hacer flip, para utilizar la tecnología en la educación. Ya no hablo de hacer flip, hablo de cualquier otra cosa. Seguramente hemos mejorado a base de látigo estos 3 meses porque no nos ha quedado otro remedio. Entonces, seguramente estos datos son mejores ahora. Pero estos son los profesores que contestan. Los que no contestan, fijaros, el área de la amarilla esta es el área de creación de contenidos. Sacamos un 2,8 sobre 6. Los profesores que contestan. Porque los que no contestan es que les da igual esto o es que simplemente no saben hacer un cuestionario electrónico. Vuelvo a repetir, aquí yo no estoy hablando de la incompetencia del profesor, estoy hablando de la falta de competencia del profesor. ¿Por qué no le ha tocado y por qué no estaba preparado? Y seguramente nadie le dijo que lo tenía que estar. En cualquier caso, señores directivos de centros responsables políticos, muy importante que sepamos dónde están. De la misma manera que queremos saber dónde están los alumnos, tenemos que saber dónde están nuestros compañeros. ¿Dónde están los docentes? Porque habrá que ayudarles a mejorar sus competencias digitales para afrontar estos retos que tenemos ahora y los que vengan. No podemos permanecer ciegos a dónde estamos, ¿no?
Bueno, yo llevo durante ya 3 o 4 años haciendo análisis de competencia digital a miles de profesores, ¿no? Y es fundamental tener esos datos para saber dónde podemos poner la formación en cabeza. Y la última lección, para ir acabando ya. Todo forma parte de un diseño coherente. No nos podemos olvidar de que estos son todo piezas de un puzzle, como voy a intentar reflejar ahora en una imagen. Son piezas de un puzzle. No es la plataforma, no son los vídeos, no es el Zoom, no es los cuestionarios de Google, no es el todo, sobre todo la parte más cultural. Si pudiésemos hacer una imagen, ¿no?, que reflejase esto, podríamos hablar de estos escenarios, ¿no?, de 5 escenarios. El escenario que en junio se nos decía, no, todo presencial. La escuela tradicional de ladrillo y cemento, la que hemos vivido durante siglos, o completamente virtual. Así hemos vivido en España y Argentina, la pandemia ha sido así. Queremos volver aquí, se nos dice que va a ser así. Yo creo que es más fácil y más razonable pensar que vamos a estar por aquí, en un escenario mixto, como ya nos decía Sandra al hablar de esta ponencia, un escenario mixto donde se puedan combinar cosas presenciales con cosas virtuales. ¿Y cuál es el mejor escenario mixto? El Flip, porque ya te lo está diciendo. En el espacio presencial se trabajan estrategias cognitivas de orden superior, se aprovecha el tiempo para personalizar, diferenciar e individualizar, se hace trabajo en grupo, se aplica lo aprendido. Y en la parte virtual, que puede ser blended también, se podría trabajar de una forma diferenciada. Por eso, cuando Miguel y Sandra me comentaron cuál podría ser precisamente el tema de decir, no, claro, es que esta es la estrategia o la metaestrategia más apropiada, pero no porque lo digamos, sino porque es sentido común. Ya hemos demostrado a lo largo de bastantes diapositivas que el Flip Learning pone encima de la mesa los aspectos de impacto más importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No nos lo estamos inventando, ni en Misiones, ni en España, no. Es lo que dice la investigación. Y lo que hace el Flip, si se hace bien, es precisamente ponerlos encima. Por tanto, esa visión que decía antes tendría que también verse de alguna forma configurada con pensamientos como los de Don Norman, ¿no? Es decir, no hagamos solo que aprendan las cosas. Sí, esto lo decían en los años 80, fijaros, no había pandemia en los años 80. Sin embargo, raramente les enseñamos algo sobre el aprendizaje. No solo tenemos que hacer que aprendan cosas, sino que aprendan a aprenderlas y que las aprendan en cualquier momento cuando las necesiten. Porque de lo que van a estar seguros es que nadie les va a decir en el futuro qué es lo que van a tener que aprender. Ellos van a tener que autoaprenderse. Como decía, en forma de puzzle, bueno, aquí habría otras diapositivas sobre el modelo TPACK, sería esta. Con esta diapositiva me gustaría acabar, ¿no? Como el modelo de desarrollo profesional del docente, precisamente para dar respuesta a esta pandemia, no puede ser el tecnológico. Yo creo que todos estamos absolutamente convencidos. Tiene que ser un contexto de colaboración entre docentes, nacional, regional, internacional. La utilización de datos, como decía Miguel al principio, la distribución de contenido, una adecuada planificación, el desarrollo de la carrera profesional, la innovación de verdad. La innovación no es poner tecnología en las aulas, la innovación tiene que ver con la metodología, los entornos globales, la cultura profesional, por supuesto, el tener medios y la investigación. Yo creo que ha quedado claro a través de esta ponencia, de esta conferencia, que todo tiene que tener un absoluto sesgo de investigación, porque si no, pues puede que estemos haciendo cosas que no funcionen, ¿no? Y dicho en una frase final, si lo que queremos es cosas distintas, no hagamos siempre lo mismo, que es lo que parece que estábamos haciendo. Afortunadamente, dentro de la tragedia, puede que empecemos a cambiar. Pero, por favor, que esto no sea, dentro de unos meses, un regreso del futuro a hacer lo que estábamos haciendo siempre. Pues hasta aquí. No creo que me he pasado un poquito, pero bueno, no sé si ya son las 2 menos 20 aquí. Y allá serán las 10, ¿no? O las 9. ¿Qué hora es?
Gracias, Raúl. La verdad que es un placer, como siempre, escucharte. Y una de las cuestiones muy pequeñas que quiero retomar, porque la verdad que te queremos dejar ir a descansar ya, es esto que vos decías, que el modelo FLIP es el modelo adecuado para este tiempo, ¿no? Y poner en claro esto también, que el modelo FLIP no significa... No te oigo. No. ¿No se escucha? Ahora ¿Ahora sí. sí? ¿Ahora sí? No, Sí. digo que lo que decía es que dejar en claro esto, que el modelo Flip Learning no implica duplicar la clase, porque algunos de los cuestionamientos que hemos tenido, ¿no es cierto?, y de las dudas que tenían los docentes cuando hablábamos de este modelo mixto con el que se debería volver a la escuela, es esta cuestión de duplicar la clase, del doble trabajo que tiene que hacer el docente. Y sin embargo, bueno, destacar esto, que no implica un doble trabajo, sino que son dos espacios diferentes, es un solo trabajo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y eso se tiene que reflejar mucho en el diseño, ¿no?, en la programación. Por eso es importante el aspecto de planificación, como decíamos antes. Claro, el ejemplo que yo he puesto, si una profesora te dice, no, yo les voy a mandar tareas flip y de las otras por si acaso, no ha entendido absolutamente nada. Entonces, es cambiar las cosas como se hacen. Lógicamente, eso requiere esfuerzo. Todos aquellos que dicen, bueno, esto no tiene, es hacer un vídeo. No, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y el que diga lo contrario miente como un bellaco. Requiere esfuerzo, las cosas salen mal, hay que repetirlas. Es así. Y los que ya llevamos tiempo haciéndolo lo sabemos. Las cosas no son fáciles. Pero, como dices tú, Sandra, no se trata de hacer dos cosas a la vez, sino de hacerlas distintas. Y de plantearlo de una forma distinta. No como una sustitución, porque entonces es cuando vamos a duplicar, sino de una redefinición. Ya llegaremos a la transformación, pero por lo menos que sea una redefinición. Evalúo antes, les doy un contenido antes, sé lo que ha pasado y en clase ya trabajo de una forma diferente. O incluso no en clase, si nos vuelven a recluir, esperemos que no pase, si nos vuelven a confinar, ya ese espacio grupal será espacio grupal también en la nube. Por eso se hablaba del Flip Learning online. Esa sería otra alternativa. Esperemos que no. Yo creo que Colita ha insistido mucho, ¿no?, en la importancia de la presencialidad, del trato humano. Completamente de acuerdo, ¿no? Esa es la filosofía que por lo menos hasta la fecha todos somos coincidentes, ¿no? Pero si existe, también se puede hacer un Flip Learning en la nube. Exacto. Bueno, te dejamos descansar, te damos las muchas gracias como siempre, nuestro padrino. Miguel, si querés hacer el cierre, gracias. Quiero una medalla, padrino. Raúl, muchísimas gracias, te dejamos descansar, sí, te vamos a mandar la insignia número 1, el padrino, sos el padrino nuestro, y la verdad que yo he seguido los comentarios, excelente la participación de más de 1000 personas, como vemos todavía sostenemos desde las 9 de la mañana, y bueno, muy contentos con este final que creemos que ha estado dándole un marco extraordinario a todo el esfuerzo que hizo el equipo. Así que Raúl, como siempre, fuerte abrazo, seguimos trabajando juntos y bueno, ya tendremos acá para el 4º congreso, ¿no? Pues nada, enhorabuena a todos y todo el mérito es vuestro. Aquí lo único que hacemos es, aquí se dice ir de comparsa, aquí un poquito con el tambor, tocando un poquito, pero el mérito de la organización y de la idea, todo, es todo el equipo, sé que enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Raúl.